De regreso al castillo enano, los chicos se reúnen mientras el intrigado pregunta si es cierto que puede desaparecer la cicatriz de Parla. Amami responde que sí, que mediante otra cirugía es posible, basta con hacer un corte en la frente. Parla, algo incómoda, replica que aún así le sabe mal causar más molestias con una herida que ya está curada. El rey insiste con dulzura, si Amami Sensei dice que puede hacerlo, no hay razón para despreciar su amabilidad, incluso con una cicatriz, ella sigue siendo la mejor esposa que podría existir. Sin embargo, le llena de remordimiento que, por su culpa, tenga que ver esa cicatriz cada vez que mire su rostro. Por favor, hazlo por mí. Sus palabras ruborizan a Parla. Fia interviene, diciendo que no le parece una mala opción si de verdad quiere conservar su belleza y se disculpa por los problemas ocasionados. Parla le responde que no se preocupe, que no fue un problema. Amami, con calma, agrega que en una emergencia de tener una hemorragia siempre será la prioridad. Fia-san y los demás hicieron lo correcto al usar su magia de esa forma. Fia, observándolo con su peculiar mirada, le responde que así es, fue lo correcto, pero no fue perfecto. Por eso, le ruega a Yuito que le permita observar otra vez cómo realiza una cirugía. Amami, con una sonrisa, accede. Claro, ha sido de mucha ayuda, por supuesto. Fia sonríe satisfecha. Tiempo después, en la sala de cirugías, la reina enana ya está lista para la intervención, llevando un gorro clínico que oculta su cabello. Los chicos, con su equipo quirúrgico preparado, se posicionan. Amami comienza marcando la zona a tratar mientras Choe observa y analiza, comentando que nuevamente está utilizando el rotulador para marcar la línea de corte. Con determinación, Amami estudia la cicatriz pensando que debe rodearla con una línea en zigzag, con picos de no más de 5 milímetros, ni muy cerrados ni muy abiertos, con ángulos de entre 60 y 90 grados. Korone observa sorprendida y dice que está rodeando la cicatriz con una línea dentada. Pensaba que sería algo más parecido al desbridamiento que hicieron en Haxan. Juno, algo inquieta, agrega que si sigue esa línea el corte resultará muy grande y teme que la cicatriz pueda volverse aún más evidente, lo que preocupa a Parla, reflejándose en su rostro. Amami la tranquiliza explicando que puede parecer así, pero en casos como este, donde se trata de una cicatriz hipertrófica que atraviesa una zona de pliegues y requiere flexibilidad, la técnica más efectiva es la plastia en W, una sutura en zigzag que mejora la movilidad y disimula la marca. Consulta a Parla si está lista para iniciar. Ella, emocionada, responde que queda en sus manos, Sensei. Amami, decidido, dice que es momento de limpiarse y solicita la ayuda de Juno, mientras pide a Korone que desinfecte la zona. Fia interrumpe con curiosidad, preguntando si todo lo que se pone para la cirugía sirve para evitar que cosas indeseables entren en la herida. Amami confirma, y Fia, interesada, le pide si tiene otro atuendo para ella. Al rato, Korone y Choe comienzan la desinfección de la herida siguiendo las instrucciones de Amami, que además ordena cubrir la zona de la incisión y aplicar magia para inhibir el dolor. Ambas asienten y ejecutan las indicaciones, dejando todo listo. Amami, agradecido, anuncia que comenzará, aplicando la anestesia, lidocaína combinada con epinefrina. Explica que la vasoconstricción provocada por la epinefrina es esencial para mantener un control adecuado del flujo sanguíneo en el área de cirugía. Mientras trabaja, piensa que le queda muy poca lidocaína y que, al regresar al árbol del mundo, debe realizar pruebas para medir la eficiencia de la magia de Choe en este tipo de procedimientos. Con tono serio, concluye: aquí comienza la cirugía de resección de una cicatriz hipertrófica. Amami toma un bisturí de hoja pequeña e informa que hará el primer corte, pensando con calma que debe seguir la línea marcada alrededor de la cicatriz. Con precisión inicia la incisión mientras le pregunta a Parla cómo se encuentra. Ella responde con serenidad que no siente dolor. A medida que avanza, la sangre comienza a brotar, y Juno-san interviene rápidamente utilizando una gasa para limpiar la zona. Amami le agradece y le encarga que permanezca atenta para retirar la sangre en cuanto aparezca. Entre ambos mantienen el control mientras los demás observan con atención. Con un suspiro,
Amami anuncia que el corte está completado y que ahora debe remover la cicatriz hipertrófica. Solicita a Korone las pinzas de gancho y las tijeras iris, explicando que mientras sostiene la cicatriz con las pinzas, la separará poco a poco con las tijeras. Así, con delicadeza, comienza el procedimiento de extracción, que logra realizar de forma completa, aunque la tensión en los demás crece. Tranquilo, Amami observa y aclara que apenas está resumando. Esto significa que se trata de una hemorragia capilar, un sangrado leve que parece filtrarse lentamente. A continuación, indica a Korone que necesita una pinza Pean y que prepare también una aguja con su filamento. Mientras tanto, Amami piensa en la técnica. El hilo debe pasar por debajo de la hipodermis para regresar a la dermis desde la cara inferior. Con la seguridad de un cirujano experimentado, toma la aguja y comienza a realizar las perforaciones y movimientos adecuados, detallando que después debe continuar por el lado opuesto, pasando de la dermis hacia la grasa subcutánea. Tras varios movimientos precisos, afirma que todo está en orden, que la sutura sigue la dirección correcta. Realiza entonces una doble ligadura y, utilizando las pinzas, explica que lo habitual es tensar la sutura horizontalmente hacia los lados, pero que en esta ocasión, al estar más profunda en la piel, es necesario hacerlo en dirección vertical siguiendo el curso de la herida. Con ello consigue cerrar una parte de la incisión, mostrando cómo cada punta encaja perfectamente en su contraparte, lo que asombra a Korone por la exactitud de su trabajo. Amami continúa explicando que, en una sutura dérmica, si se tira demasiado del hilo, todo puede salir mal y repetirse el problema inicial, por lo que advierte que se debe tener mucho cuidado con la fuerza aplicada el día que tengan que realizar una técnica similar. Retomando el procedimiento, sigue cerrando la herida hasta completarla. Ahora, la zona luce visiblemente mejor, con la característica forma de W propia de la plastia. Korone, emocionada, comenta que la cicatriz ya es mucho menos notoria, aunque intuye que Amami todavía hará algo más. Él suspira y confirma que sí, para terminar, realizará una sutura en la epidermis con un filamento más fino. Aclara que, si la sutura dérmica no hubiera funcionado correctamente, se habrían agregado más puntos, pero como en esta ocasión el resultado es favorable, bastará con trabajar cerca del centro y hacia un solo lado. Con precisión, toma un filamento de nylon de 0.05 milímetros y empieza a ejecutar las últimas suturas sobre la epidermis, mientras Juno le asiste limpiando los pequeños rastros de sangre. Los movimientos son firmes y cuidadosos, hasta que finalmente logra terminar por completo la sutura epidérmica. El resultado deja a todos sorprendidos. Saya observa y reconoce que es cierto, el resultado final apenas es visible y supera incluso a la magia regenerativa. Sin embargo, su expresión se endurece al mirar a Fia. Esta, serena, le responde que no se preocupe, que tiene razón, al final fue Sol quien se encargó de hacerlo y que más tarde le explicará que existen mejores formas de tratar heridas. Interesada, Fia le pide a Yuito que, una vez terminado, le explique en detalle este procedimiento y otros más. Amami, tranquilo, le asegura que lo hará. La piel está formada por 3 capas principales, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La sutura dérmica se realiza en la dermis, lo que permite reducir la tensión de la herida, disminuir el tamaño de la cicatriz y hacer menos probable que la piel se abra nuevamente por desgarro o sobretensión. A diferencia de suturar solo la epidermis, este método ofrece un mejor resultado estético. En la actualidad se usan hilos absorbibles que se descomponen dentro del cuerpo, evitando la necesidad de retirarlos manualmente tras la cicatrización. Acto seguido, retira la vestimenta de protección a Parla con la intención de que pueda verse en el espejo. Ella se observa con detenimiento, impresionada por el resultado. Amami le explica que al inicio aún se notará un poco, pero que en 7 días retirará los puntos y, tras unos 6 meses, la cicatriz debería desaparecer casi en su totalidad. Parla,
entusiasmada, agradece profundamente, reconociendo que resolvió su problema de manera magistral y expresa tanto su gratitud como su pesar por los inconvenientes que pudo haber causado. Pregunta si puede ir a mostrarle a su esposo cómo quedó, y Amami asiente, advirtiéndole que debe tener cuidado y seguir guardando reposo. En la sala de espera, los enanos y el rey vampiro conversan hasta que son interrumpidos por la entrada de Parla y el doctor. El rey enano, al verla, corre a su encuentro y la observa detenidamente antes de volverse hacia Amami con una sonrisa emocionada, diciéndole que los favores que le debe no dejan de acumularse. Con entusiasmo, anuncia que Parla ha regresado a ser la de antes y que deben celebrarlo esa misma noche, llenando de alegría a todos. Parla, conmovida, rompe en lágrimas de felicidad mientras la sala se llena de sonrisas compartidas. Tiempo después, ya en un banquete, todos disfrutan reunidos. Chloe presenta un platillo a base de porum hervido e invita a los demás a probarlo. Amami, curioso, se entusiasma por descubrir su sabor. Son interrumpidos por la llegada del rey y la reina enano, quienes traen bebidas para brindar. Normin interviene advirtiendo que Parla y Dosatul no deben beber. Ellos protestan diciendo que están celebrando, pero Amami, calmado, les explica que ingerir alcohol poco después de una cirugía puede provocar sangrado o inflamación en la zona de la incisión, por lo que no es recomendable. El rey enano queda en shock por la restricción. El rey Rugan, con tono conciliador, menciona que a veces es inevitable abstenerse, pero que lo vean como algo positivo, le sugiere mejor probar el porum que trajo como obsequio. Dosatul agradece por la preocupación. Alec bromea diciendo que esa obsesión con el alcohol debe ser hereditaria, a lo que Normin responde que no, que en su lugar estaría aún más desesperado. Amami, tranquilo, sugiere que con tanto porum podrían incluso preparar algo como whisky. Normin, sorprendido como si escuchara una revelación, menciona que ya había hablado de ello antes, un alcohol mucho más fuerte que la cerevisis, y pregunta si realmente puede hacerse con porum. Amami confirma que sí, explicando que entre las variedades de whisky hay una llamada bourbon cuyo ingrediente principal es muy similar al porum. Padre e hijo enanos se entusiasman de inmediato, discutiendo con pasión sobre quién debería encargarse de producirlo, llegando incluso a retarse ahí mismo. Amami, conciliador, propone que realicen varias versiones. El sabor puede variar según la proporción de ingredientes o el tipo de barril usado para el añejamiento. Sugiere que cada uno prepare su propia variedad y promete enseñarles lo básico, lo que emociona a todos. Los enanos, entusiasmados, aceptan la propuesta y nace una nueva rivalidad entre ellos para ver quién logrará crear el mejor whisky. El rey Rugan, con tono sereno, reconoce a Amami diciendo que siempre logra iluminarlos y señalarles el camino correcto. Recuerda que con el asunto del porum y la nixtamalización sucedió lo mismo, que había sacado conclusiones precipitadas debido a su falta de visión y que dudó de él, pero reconoce que estaba equivocado. Explica que, antes de encontrar el porum en aquel santuario y comenzar a cultivarlo, los vampiros eran conocidos como seres embusteros y pesimistas que solo buscaban beber sangre, lo que les valió el irónico apodo de los devotos, algo que sorprende a Amami. El rey añade que, para alcanzar más pronto un futuro mejor, Chloe debe seguir siendo discípula de Amami y le pide que cuide de su hija. Amami, alegre, responde que, por supuesto, lo hará. La celebración continúa con entusiasmo. El rey, levantando su copa, proclama que han superado todos los obstáculos y que ahora pueden continuar con sus vidas. Brinda en honor a Amami Sensei y a la frente de su esposa, que ha quedado tan bella como antes. ¡Salud!, exclaman todos juntos, sellando el momento con alegría. La historia nos lleva de regreso al otro mundo, donde el doctor continúa su investigación interrogando a una anciana de la isla, quien recuerda que en el año 41 de la era Shua la economía de Japón estaba repuntando y su padre se compró una cámara muy cara, con la que no hacía más que fotografiarla a ella y a toda su familia, recordando además que siempre llevaban ofrendas al santuario por las buenas cosechas y la abundante pesca, pues era tradición para ellos, pero poco después se desató un tifón en aquel lugar y aunque no recuerda bien cómo pasó, el santuario desapareció por completo, y su padre dijo que seguramente los dioses se llevaron la ofrenda junto con el santuario. El doctor, intrigado,
confirma que entonces se trató de un tifón particularmente intenso, a lo que la anciana responde que sí, aunque fue hace tantas décadas que sus recuerdos están difusos, disculpándose porque Okusaba-sensei ha hecho tanto por ellos y ella no puede dar más detalles, pero el doctor la tranquiliza asegurando que con eso es suficiente mientras observa una foto antigua de la mujer frente al santuario, de vuelta en el mundo donde está Amami. Él y los chicos se acercan al santuario y Alec le pregunta si le interesa tanto la forma del edificio solo por curiosidad o como pasatiempo, a lo que Amami explica que ese edificio es igual a los de su tierra natal y no puede dejar de preguntarse por qué algo así está aquí. Entonces el rey Rugan interviene diciendo que el Festival de los Espíritus Divinos existe desde tiempos inmemoriales y se remonta a los ancestros del Reino de la Noche, aunque probablemente jamás hubo una situación tan peligrosa como la vivida recientemente, aclarando que es tan antiguo que no quedan registros de su origen o tal vez decidieron no dejar registros deliberadamente, insinuando la posibilidad de que los ancestros estuvieran relacionados con el origen de ese lugar, a lo que Amami responde pensativo que no tiene idea, pero al observar detenidamente logra ver inscripciones en japonés que indican año 33 de la era Shua, lo que lo hace calcular que sumando 1925 corresponde a 1958, deduciendo que hasta ese año el santuario debió estar en Japón. Sin embargo, Rugan, siendo un vampiro, usó la expresión tiempos inmemoriales, lo que no parece adecuado para una fecha en plena era Shua. Así que Amami sospecha que pudo haber una distorsión temporal, que tal vez el santuario fue arrastrado a una época muy antigua o que él mismo fue llevado al futuro, lo que implica que incluso si logra regresar quizá ya no sea a su tiempo, pero Alec lo saca de sus pensamientos comentando que hay varias inscripciones y preguntando si ellos pueden leerlas, a lo que los demás responden que no, y Amami explica que ahí está escrito el nombre del artesano que talló la madera y la fecha de su elaboración, mientras Alec supone que utilizan el idioma humano, pero que la región de Amami tiene una escritura demasiado confusa, y con tono serio le pregunta si reencontrarse con algo de su tierra natal no lo hace pensar en regresar, a lo que Amami, sorprendido por la pregunta, responde con una sonrisa que aún no puede hacerlo porque hay demasiados asuntos pendientes. En ese momento un hada se posa en el hombro de Amami, llenándolo de emoción, y Alex sorprendido se pregunta por qué ahora es tan amistosa, a lo que el hada responde que la gente suele reaccionar con brusquedad al verla, que tenía miedo pero que sus ojos no la engañaron y se alegra de poder hablar con alguien confiable. Sin embargo, otra voz irrumpe desconcertando al grupo hasta que al mirar al suelo descubren un grupo de gnomos, quienes le piden a Amami un poco de su tiempo, y él, tumbándose en el suelo para estar a su altura, emocionado les pregunta qué necesitan. Sorprendiendo a los pequeños habitantes, un anciano se presenta como Sepa, líder de todas las hadas que revolotean alrededor, y agradece porque gracias a ellos lograron escapar de quedar sepultados por el terremoto de hace unos días, a lo que Amami preocupado pregunta si están bien, y el anciano afirma que sí, que ahora todo tiene sentido, pues Nito, con quien hablaban antes, comentó que sentía mana en él y que tampoco parecía violento, pero lo que más le sorprendió fue ver a un humano caminar pacíficamente con razas tan diferentes, por lo que él también desea ser como Amami y por eso quiere pedirle que lo lleve consigo. Amami, asombrado, pregunta si realmente se refiere a él y los pequeños sonríen explicando que ya está cansado, que no se puede luchar contra los años y que el destino hizo que conociera a la tribu Tomte con quienes convivió pacíficamente, pero ha decidido quedarse a vivir tranquilamente y disolver la congregación, aunque Nito es la más joven y le dolería dejarla atrás, lo que hace que Amami les pregunte si están seguros de querer separarse de ella, pues parecía como si fueran sus nietos, pero el anciano aclara que no, que simplemente eran personas sin un lugar a donde ir y que se reunieron por casualidad. Entonces Vivit se acerca a Amami y le pregunta si es comerciante, a lo que él responde que no, y ella comenta que ha visto comerciantes humanos atravesar bosques peligrosos gracias al poder del dinero, lo que le hizo pensar que el dinero es increíble, así que rodeado de tantas razas feroces, si no es dinero lo que usa, quiere saber qué tipo de poder tiene para estar entre ellos. Amami, calmado, responde que claro que no, todos son muy amables, pero si tuviera que decir que podría llamar su poder, sería la curación, tratar heridas, enfermedades y demás. El hada, curiosa, le pregunta si acaso puede curar sin tener mana,
mientras Korone y los demás asienten diciendo que su amo es increíble. A lo que Amami añade que en realidad es un poder que cualquiera puede desarrollar si está dispuesto a aprender. Sin embargo, Alec interviene recalcando que Amami lo hace sonar fácil, cuando no lo es, y que si alguien no se lo toma en serio, mejor ni lo intente. El hada, pensativa, lo observa detenidamente, toma una moneda de oro y la coloca en la mano de Amami aclarando que es toda su fortuna, y con un tono adorable le dice que esa es su respuesta: por favor, llévame contigo. Amami, pensativo, reflexiona que ella es igual que él, pues difícilmente podrá regresar al lugar que llamaba hogar, y aunque sería mentira decir que no le importa, no le queda otra opción más que seguir adelante, así que con tono alegre le responde que de acuerdo, Nito puede acompañarlo, aunque no necesita la moneda de oro, porque su determinación es más que suficiente. La pequeña hada se emociona hasta el punto de soltar lágrimas de alegría, agradeciéndole con gesto adorable y volando alrededor suyo llena de entusiasmo, mientras Amami mira a Juno y se disculpa por tomar decisiones sin consultarle, a lo que ella hace un gesto quitándole importancia. Por otro lado, en el castillo enano, el rey se encuentra realizando ejercicios para fortalecer los tendones mientras recuerda el pasado, cuando discutió con su padre insistiendo en que no podían seguir en Tostium, pues después del gran desastre había más personas en ataúdes que vivas, y que lo mejor era centrarse en vender adamanto sin procesar. Sin embargo, Normin, con tono enojado, le dijo que para eso era necesario extraer mana, algo que solo ellos podían hacer, y que corrían el riesgo de contraer maldiciones, lo cual tendría consecuencias fatales para todos. Aún así, él refutó que quedarse en Tostium tampoco resolvería nada, y aunque admitía que le gustaba el orgullo de su padre por el trabajo, consideraba que en ese momento solo estaba siendo un terco que no entendía nada, finalizando la discusión con un "se acabó, haz lo que quieras". El recuerdo se interrumpe con la llegada de Amami, que se acerca al rey y le pregunta si siente molestias desde que le retiró los puntos, a lo que él responde que aún no se acostumbra a la rehabilitación, y Amami le explica que al inicio puede resultar molesto, pero que debe continuar con masajes y ejercicios para fortalecer el agarre, asegurando que poco a poco irá mejorando. Dosatul observa sus manos nuevamente y le agradece no solo por recuperarlas, sino también por Parla, por el festival de los espíritus y por su padre, a lo que Amami asiente con una sonrisa mientras observa cómo comienza a nevar otra vez. En otro lugar, el rey Rugan se despide junto a Chloe, explicando que para los del reino de la noche resulta difícil despedirse como corresponde, así que lo harán allí mismo, añadiendo que apenas regresen al reino se encargarán de agradecer a Amami Sensei, y por ahora le pide a Chloe que transmita sus saludos a la reina Melina y entregue una carta a su abuelo, relacionada con asuntos oficiales. Chloe asiente, pero es interrumpida por su hermana, que con tono triste le dice que si no regresa al reino de la noche la va a extrañar mucho, y su padre interviene calmándola, asegurando que tarde o temprano se volverán a encontrar, que Chloe se está esforzando al máximo para alcanzar grandes metas bajo la tutela de Amami Sensei, y que ellos también trabajarán duro para esperarla. Chloe se despide con una sonrisa. De regreso al exterior, Alec consulta si todos están listos y si no olvidan nada, pero Amami lo interrumpe diciendo que ya no hace falta vigilar a Fia, que todos pueden ir juntos en el mismo transporte y que pueden usar uno de los carruajes para el equipaje, a lo que Fia asiente con un gesto característico suyo. Mientras tanto, el pequeño Hook se despide de su madre, comentando emocionado que su cicatriz está desapareciendo, pero ella, seria, le pregunta si de verdad quiere regresar al árbol del mundo, recordándole que puede quedarse con ellos, aunque Hook, decidido, responde que ha estado aprendiendo mucho del jefe, pero aún no es suficiente y que algún día quiere ser un gran artesano, lo que conmueve a su madre, que lo despide con un fuerte abrazo deseándole salud y que regrese algún día. Dosatul y Normin también se despiden, y Dosatul, recordando el pasado, admite que aquella vez él tenía razón y se disculpa, sorprendiendo a ambos, y Normin, con gesto respetuoso, le dice que lo está haciendo espléndidamente, que no ha cometido errores y que la próxima vez lo diga directamente, pues estará ahí para apoyarlo, aconsejándole además que no sea tan terco, provocando lágrimas entre los dos. Antes de partir, Dosatul añade que con el whisky será distinto, que harán una competencia para ver quién prepara el mejor, a lo que el otro asiente con entusiasmo. Con todo listo, el grupo sube al transporte,
despidiéndose de los enanos mientras se alejan, dejando una última imagen del reino y de sus habitantes. Acto seguido, el rey enano, junto a los demás, ordena ponerse a trabajar de inmediato para reactivar la mina, reparar los edificios y preparar el whisky, a lo que todos responden con un grito enérgico. De vuelta con los muchachos en el transporte, la pequeña hada se sorprende al enterarse de que realmente operaron de apendicitis a uno de los chicos y trataron el pulmón de una de las chicas, y ellos, entusiasmados, le explican que esa es la razón por la cual siguen vivos, mientras Choe añade que ella también se está recuperando, disfrutando de deliciosos tacos. El hada, intrigada, se acerca a Amami y le comenta que sus tratamientos van desde aterradores hasta confusos, y él sonríe, respondiendo que cada cosa cuenta cuando se trata de salvar una vida, a lo que el hada agrega que no puede dejar de preguntarse qué le espera en el árbol del mundo, confesando estar muy emocionada. Ya en el árbol del mundo, continúa la construcción del hospital, donde la chica araña ayuda con gran agilidad subiendo bloques hasta lo alto gracias a sus telarañas, siendo agradecida por los constructores. Mientras tanto, la canciller y la reina elfa supervisan, comentando que todo va perfecto sin contratiempos, aunque la canciller señala que el auditorio y algunas salas ya son parcialmente utilizables, pero que, sin Normin-san, no pueden acelerar el resto de las obras, y además hay partes detenidas que requieren la opinión de Amami-sensei para continuar, por lo que dada la situación no hay mucho más que hacer, a lo que la reina añade que solo espera que no ocurra nada mientras él está ausente. En otro lugar, en el bar de los dragones, la madre arpía y su hija llevan frutas como agradecimiento para Amami-sensei por tratarla, pero la reina dragón les informa que él no se encuentra, pues está ayudando a otras personas, y curiosa pregunta qué sucede con la persona que está detrás. Se trata de una chica arrodillada, con lágrimas en el rostro, que se presenta como su vecina y explica, entre sollozos, que necesita ayuda, pues es una arpía que no puede volar y esperaba que Amami pudiera curarla. La historia nos traslada al servicio postal y de aves mensajeras del reino humano, donde uno de los miserables que participó en el ataque al árbol del mundo se hace pasar por comerciante de aves para ayudar a reponer las faltantes, siendo recibido y autorizado a entrar sin sospechas. Uno de los trabajadores, lleno de entusiasmo, le explica que como tratan directamente con las 6 estrellas necesitan la información más detallada posible y que realmente los ha salvado viniendo allí, pues su misión es unir fuerzas y colaborar con las razas semi-humanas para derribar la monopolización de las artes mágicas por parte de los humanos, mientras aquel hombre, visiblemente enojado, piensa para sí que son unos tontos y despreocupados que viven bajo el cobijo de la paz, prometiéndose aprovecharse de su ingenuidad al máximo, al tiempo que se nos muestra en el interior el ave que transporta el mensaje enviado por Fia anteriormente. De regreso al árbol del mundo, los chicos son recibidos con calidez por todos. La reina elfo pregunta por la salud del rey Dosatul y Normin responde que se encuentra muy bien, segaramente ya golpeando el martillo en la fragua. Pero Amami, preocupado, interrumpe preguntando si durante su ausencia alguien resultó herido o enfermo, a lo que Alec, molesto, le dice que si acaso tiene una maldición que lo mata si no trabaja, exigiéndole que se vaya a la cama de inmediato, mientras Normin añade que esforzarse y ser dedicado está bien, pero todo tiene un límite, y Amami apoya sus palabras pidiendo que lo deje descansar. La reina elfo, con una sonrisa, le asegura que puede estar tranquilo porque no han recibido ningún informe de algo grave, pero la canciller interrumpe preguntando si aún no piensa descansar y propone que los acompañe a revisar los avances de la construcción del hospital, donde se darán los tratamientos, invitando también a Normin, a lo que los chicos responden de acuerdo. En el interior del hospital la construcción luce impresionante, con la iluminación proporcionada por los hongos del árbol del mundo, lo que maravilla a Amami que exclama con alegría que es increíble, igual a los auditorios de la universidad. Mientras tanto, Normin felicita a sus trabajadores agradeciéndoles el gran esfuerzo hecho en su ausencia, y la canciller, llevando un carrito, presenta las herramientas fabricadas según las indicaciones de Amami, lo que despierta la curiosidad de Alec, que pregunta si son más utensilios para combatir gérmenes, pero Amami explica que son instrumentos de medición precisa, mostrando un matraz aforado que será lo primero que usarán para preparar soluciones salinas. Chloe y Corone, sorprendidas, exclaman que si realmente pueden hacerlo tan fácilmente por fin podrán reponer sus reservas, y Amami les confirma que así es, siempre que calculen bien las proporciones, agradeciendo a todos por el trabajo.
mientras Normin, entusiasmado, asegura que está convencido de que las medidas son exactas según sus especificaciones, invitándolo a revisarlas personalmente, cosa que Amami acepta con emoción, aunque son interrumpidos por la llegada de la reina dragón, que les da la bienvenida de nuevo y se pone al día con Alec sobre lo sucedido, seguida por una mujer arpía. La reina dragón explica que esta joven quisiera ser revisada y pregunta a Amami si podría hacerlo, a lo que él asiente de inmediato, mientras Alec protesta diciendo que siempre es lo mismo, que nunca descansa. La escena se traslada al exterior del hospital donde todos observan a la mujer arpía que, con voz temblorosa, dice que intentará volar, pero un incómodo silencio se genera al no lograrlo. Entonces Amami se acerca y ella le confiesa en un susurro que le da vergüenza que la miren tantas personas, por lo que él la acompaña a una zona amplia y apartada, donde agradecida intenta nuevamente volar, batiendo las alas con esfuerzo, pero a mitad del intento se cansa demasiado y termina cayendo rendida. Por la fatiga, Amami la examina y le comenta que batía sus alas correctamente, por lo que el problema no parece estar en ellas. Entonces ¿qué podría ser? Y la chica, entre lágrimas, le confiesa que cada vez le cuesta más volar, preguntándose si será porque la noche anterior también se quedó despierta hasta tarde, explicando que le gusta mucho pintar, pero como la papelería donde compra suele estar cerrada no tiene materiales adecuados, así que intentó usar otros nuevos y como no está acostumbrada no consigue buenos trazos, lo que la hace trasnochar buscando mejorar, aunque supone que eso no tiene relación con su problema, o tal vez sí. Amami, intrigado, le pregunta qué tipo de pintura usa, asegurándole que le gustaría verla aunque no parezca estar relacionado directamente con el vuelo, mientras el hada interviene explicando que para ella es fácil volar por su pequeño tamaño, pero cuanto más grande es el cuerpo, mayores deben ser las alas y mayor el consumo de mana, sugiriendo que quizá la arpía haya crecido recientemente de manera inesperada, lo que la deja apenada. Amami pregunta si más grande significa algo como lo que le ocurre a Alec, pero este aclara que las arpías no son como los dragones, pues ellas no cambian de forma, y añade que tanto el dios del bosque como él poseen grandes cantidades de mana, lo que les permite volar a pesar de sus enormes cuerpos, a lo que Amami deduce, con tranquilidad, que entonces la razón de su problema es simplemente que ha subido de peso, provocando un shock en la mujer. Para tranquilizarla, Amami explica que si ese es el caso será necesario que baje de peso y solicita a Corone que le realice un chequeo preliminar, a lo que ella asiente encantada, trasladando la escena al interior del reino donde las chicas, sentadas, comienzan con la entrevista médica. Luego de las presentaciones, Corone le pregunta a la joven arpía desde cuándo comenzó a tener dificultades para volar. Ella, algo nerviosa, responde que lo notó hace poco, aunque admite que últimamente se obsesionó con pintar un cuadro y pasó mucho tiempo encerrada en casa, por lo que quizá lleve más tiempo de lo que pensaba. Corone agrega que, además de la falta de actividad física, cree tener alguna otra idea de por qué ha subido de peso. La arpía, con un brillo en los ojos, responde emocionada que todo empezó con el nuevo platillo que trajeron los dragones, tacos acompañados de cerveza bien fría, demasiado deliciosos como para resistirse, y confiesa que no pudo evitar comerlos en exceso. El hada curiosa pregunta qué son los tacos, mientras Choe comenta que parece haber un efecto adverso inesperado, y Amami, sorprendido, pregunta si realmente gustaron tanto. Alec, más directo, le dice que si quiere perder peso lo mejor es dejar de comer tanto, pintar menos, salir más de casa y hacer ejercicio. La joven responde que muchos pensarían que se gana la vida pintando, pero en realidad tiene una frutería, donde vende durante el día y de paso suele comer bastante fruta. Amami aclara entonces que la propuesta de Alec quizá no sea la adecuada para ella. Por supuesto, una buena alimentación y el ejercicio son importantes, pero lo primero que quiere es que Ruko-san duerma bien. Ella, confundida, le pregunta qué tiene que ver dormir, si él mismo había dicho antes que no parecía relacionado. Amami explica que no es que la falta de sueño sea la causa directa de que no pueda volar, pero en los humanos ocurre algo similar. Existe una cosa llamada hormona de crecimiento, y si no se duerme bien, esta no trabaja adecuadamente, lo que reduce el metabolismo basal y dificulta la pérdida de peso. Así que Amami les explica que las hormonas son sustancias que regulan funciones del cuerpo, entre ellas, la hormona del crecimiento ayuda a que los niños crezcan y regula el metabolismo. El metabolismo basal, añade,
es la mínima cantidad de energía que el cuerpo necesita para mantenerse vivo, incluso en reposo, pero si la hormona de crecimiento no se secreta bien, este metabolismo disminuye. Normalmente recargamos energía comiendo, pero si el metabolismo basal baja, aunque se consuma la misma cantidad de alimentos, el cuerpo no aprovecha igual la energía. Chloe, emocionada, dice que no comprende todos los detalles, pero que, en resumen, si no duermes lo suficiente empiezas a engordar incluso comiendo poco, así que lo mejor es evitarlo. Amami confirma que en términos extremos así es, y añade que además la falta de sueño provoca más hambre por la influencia de otras hormonas. Ruko, totalmente en shock, exclama que entonces la razón por la que se obsesionó con los tacos no era solo porque estaban ricos, sino también por la falta de sueño. Amami responde que no todo se debe a eso, pero en realidad la falta de sueño provoca una disminución de la leptina, hormona que regula el apetito, y un aumento de la grelina, hormona que lo estimula. En otras palabras, junto con la reducción del metabolismo basal, se vuelve doblemente propensa a engordar. Juno comenta que entonces dormir es realmente importante, y Amami asiente confirmando que sí, aunque repite que el ejercicio y la buena alimentación también son fundamentales. Alec, molesto, le recuerda a Amami que él mismo es el que peor cumple eso y que debería dormir más. Ruko, ya más tranquila, comenta que temía tener una enfermedad grave o incurable, pero que al final solo necesita dormir bien, comer menos y hacer ejercicio, a lo que Amami asiente recordándole que el aumento de peso no siempre se debe a una sola causa, pero que empezarán por ahí. Vemos a la chica sufrir abstinencia de tacos hasta que Amami la anima diciéndole que la ayudarán, planificando juntos un horario para que duerma lo suficiente y un plan de ejercicios adecuados, pero que por ahora empiecen con la comida, proponiéndole cocinar juntos platillos que le ayuden a bajar de peso, lo que la emociona al punto de agradecerle con entusiasmo. De regreso en el centro de mensajería, Arch de las 6 estrellas llega en busca de un mensaje importante de un aliado, preguntando a los trabajadores por él, y estos lo conducen hacia el interior de la instalación. Entretanto, el hombre que había recibido a la escoria entra en pánico, mientras el impostor se burla diciendo que seguramente está buscando ese mismo mensaje, tomándolo y escapando del lugar, dejando al trabajador a su suerte. Nervioso, este recibe a Arch y tartamudea diciendo que irá a buscar la carta, pero Arch, perspicaz, nota lo extraño de la situación y del comportamiento de todos, exigiendo que le muestre el ave que lleva en las manos. El encargado, acorralado, huye desesperado, pero Arch activa su poder mágico, lo atrapa por el cuello y, con voz seria, le ordena que le cuente todo lo que sabe. Mientras tanto, en el árbol del mundo, Saya conversa con Fia y le pregunta qué piensa hacer a partir de ahora respecto al árbol. Fia, sorprendida por lo repentino, responde que seguirá haciendo el papel de rehén para mantener la paz. Saya la confronta, diciéndole que eso es solo un pretexto y que en realidad sigue vigilando a Amami. Confiesa que al principio temía que en algún momento intentara deshacerse de él por la fuerza, pero tras todo lo ocurrido. Fia lo interrumpe con una sonrisa y asegura que no existe en este mundo alguien tan interesante que merezca morir. Habla en serio, la medicina de Yuito-san parece auténtica, capaz de salvar vidas que la magia descarta, y eso es fascinante. Por supuesto que se acercaría para saber más, y le recuerda que él también está allí por lo mismo. Saya, con tono serio, le dice que es contradictorio que se preocupe por el reino humano mientras parece ignorar a Amami-sama, pero Fia, usando una analogía con un juego de monedas, deja claro que mientras todo sea por un bien mayor seguirá apoyando, aunque advierte que en este mundo existen personas que solo quieren verlo arder, por lo que seguirá rezando para que eso no ocurra. La escena cambia y vemos a Ruko caminando por la ciudad, pensando en la dieta que comenzará y lamentando que la papelería siga cerrada, pues si reabriera le sería de gran ayuda. De repente, se sorprende al ver que la tienda está abierta, entra emocionada y saluda al dueño, que la recibe dándole la bienvenida. Para su horror, resulta ser nada más y nada menos que la escoria infiltrada, quien la saluda con una sonrisa. Tiempo después de atender a la chica arpía, el hombre se traslada al interior de la tienda donde se reúne con las elfas oscuras preguntando con tono preocupado si ya leyeron la carta. Esta menciona que se celebrará un festival, uno del que quedarían excluidas, lo cual recalca que no puede ocurrir,
a lo que la líder de las elfas oscuras responde con frialdad que aparte de eso puede hacer lo que quiera. Si así serán las cosas, ellas también harán lo que deseen. La historia se traslada al anfiteatro donde múltiples especies se congregan, Amami sorprendido por lo lleno que está el lugar a pesar de haberse anunciado de repente. Alec comenta que está tan abarrotado como la última charla que dio, y Juno agrega que todos sienten curiosidad por aprender lo que Amami-sama tiene para enseñar. Ya en la conferencia, Amami agradece a todos por venir y anuncia el inicio diciendo que como es la primera vez que hacen algo así, lo tomen como un ensayo. Para empezar hablarán de lo que significa estar saludable, siendo el tema de hoy las 1001 formas de perder peso, todo lo referente a la dieta, lo que entusiasma al público. Un dragón comenta que no basta con dejar de comer, a lo que Alec refuta que es más complejo, también hay que dormir y tener disciplina. Amami asiente y dibujando en la pizarra explica que alimentación, ejercicio y descanso son los 3 factores más importantes para perder peso, dormir es igual de importante que los otros 2, Normin pregunta qué pasa cuando apenas se puede dormir, sugiriendo que solo queda enfocarse en alimentación y ejercicio. Amami responde que momentáneamente podría ser así, pero no es lo ideal. Normin acepta que deberá esforzarse en dormir mejor, sea consulta qué función tienen el ejercicio y la alimentación. Amami entusiasmado explica que el ejercicio no solo ayuda a perder peso sino también a evitar el rebote. Chloe confundida pregunta qué es el rebote y Amami aclara que es cuando bajas de peso pero luego vuelves al inicial, causando murmullos del público reconociendo experiencias similares. Amami continúa explicando que si solo se atiende la alimentación la masa muscular disminuye, reduciendo el metabolismo basal, que representa un gran porcentaje del gasto energético, lo que dificulta seguir perdiendo peso y aumenta el riesgo de rebote. Juno agrega que entonces para que el metabolismo basal trabaje y ayude a perder peso es fundamental mantenerse activo. Amami confirma. Pregunta cómo se relaciona con comer bien y Amami responde que la clave está en los 3 macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas, sin excesos ni carencias, advirtiendo que una dieta desequilibrada como comer solo carne no es buena y puede causar enfermedades. La chica araña pregunta dónde se encuentran esos macronutrientes y Amami aclara que en cereales, carnes y aceites, además de fibra, frutos secos y legumbres, aunque reconoce que en ese mundo con tantas especies será necesario estudiarlas en conjunto para definir qué comer y cómo prepararlo, asegurando que no es complicado perder peso si se mantiene una dieta adecuada. Los asistentes aplauden entusiasmados. Normin sonríe y comenta que también debería reducir un poco la bebida y así construir un cuerpo sano, agradeciendo sinceramente a Amami. Mientras tanto, entre el público Fia y Saya intercambian miradas. Saya le pregunta si no hay problema en difundir este tipo de conocimiento. Fia asiente respondiendo que supone que no, mientras piensa en silencio que esta será solo la primera de Yuito-san. La escena cambia a la noche, donde Korone se despide de Amami deseándole buenas noches, mientras este, cansado, se acuesta junto al Slime para dormir. Pero pronto es despertado por la presencia de Fia, que con ropa ligera se encuentra sobre él. Amami, nervioso y sonrojado, escucha como ella con cierto encanto le recuerda que prometió dejarle preguntar lo que quisiera y que ya se cansó de esperar, a lo que Amami, incómodo, responde que eso no significa que pueda hacer lo que quiera y le pregunta ¿qué desea saber? Fia, ahora con tono serio, comienza a hablarle sobre la historia humana, de cómo fueron discriminados, esclavizados e incluso masacrados sin que las otras razas se contuvieran. Preguntándole si ya sabía eso, Amami responde que no, y ella agrega que no deja de cuestionarse por qué actúa de esa manera, aunque sospechaba que tal vez lo ignoraba, pero que hay cosas que no pueden excusarse diciendo simplemente no lo sabía, especialmente cuando están en juego vidas humanas. Relatando que nació en un pueblo sin magos, que fue quemado 3 veces, primero el suyo y después los de quienes lo sometían, y recalca que la magia curativa es más que un recurso, es un hilo del que dependen las vidas humanas, y que ahora que lo sabe, debería sentir ese peso en su corazón. Amami, serio, responde que sí lo siente y que entiende que sus actos pueden ser egoístas, pero aún así desea salvar la vida de todo aquel que tenga frente a él, aunque parezca egocentrismo, no puede engañarse a sí mismo para abandonar a alguien. Además afirma que en el árbol del mundo todos anhelan aprender sobre tratamientos curativos porque conocen el sufrimiento de no tenerlos y cree, o quiere creer,
que nadie allí usaría ese conocimiento para dañar a otros. Fía recuerda un doloroso episodio de su niñez, cuando Demacrada sostenía un cuchillo contra magos humanos, mientras Eccles y los demás de las 6 estrellas, también niños, bajaban sus báculos y le decían que es cierto que confiar en otros puede causar dolor, pero que sin confianza no podrían salvarla, proponiendo empezar creyendo que no los apuñalaría. En el presente, Fía le dice a Amami que si, contrariamente a lo que piensa, ocurre algo terrible, él no podría detenerlo, a lo que Amami responde con determinación que entonces bajará la cabeza y suplicará con todas sus fuerzas, pero no dejará de ayudar a quien lo necesite, pues eso es lo único que puede hacer y lo dará todo. Fía, conforme y con su gesto característico, se acuesta a su lado diciendo que hasta aquí por hoy y buenas noches, mientras Amami nervioso le pregunta si piensa dormir allí, a lo que ella responde que sí. Incluso llevó su pijama, obligando a Amami a salir con el Slime y dormir en otro sitio, aunque Fía le agradece que respondiera sus preguntas y le pide que no la trate con tanta formalidad. Él es mayor que ella, mostrándose tranquila acostada en su cama. La historia cambia a la prisión del reino humano, donde Arch interroga al encargado de la mensajería mientras afuera un guardia pregunta si soltó algo. Eccles responde que nada útil, solo que fue manipulado por un hombre con bigote y gafas. Y al revisar su organización no encontraron nada destacable. Comet sugiere si es un grupo de izquierda ante iglesias. Sol menciona que más bien parecen universalistas, de los tantos que existen, mientras el guardia pregunta si el ave robada tenía algo especial, a lo que Eccles explica que son aves de palabras, capaces de memorizar mensajes cortos, y Neo comenta que menos mal el ladrón solo se llevó la carta sin saberlo, pues el ave retuvo un mensaje: árbol del mundo, aceptación posible. De regreso al árbol del mundo, Korone encuentra a Amami durmiendo en el suelo de la cocina y incómodo, explica que no podía dormir en su habitación. Más tarde ambos comparten el desayuno y Korone le dice que aprendió mucho en la conferencia. Amami le propone que en el futuro también dé clases, lo que la pone nerviosa, pero él agrega que enseñar también es una forma de aprender y reforzar conocimientos, lo que la hace imaginarse como maestra hasta que son interrumpidos por la canciller, quien los convoca. Tiempo después, reunidos con la arpía, esta anuncia que no habrá más tacos en las mañanas sino bananas. Amami asiente y ella, sorprendida, descubre que la canciller también asistirá a las charlas, quien le ofrece convertirse en la ilustradora exclusiva del hospital élfico, lo que la emociona profundamente. Amami explica que pensó en ella porque al dibujar en la pizarra notó que ilustraciones claras ayudarían a todos a comprender mejor y por eso consultó a Meyer Dijuno antes de traer la propuesta, a lo que Ruko acepta feliz. En ese momento aparece Fía y pide hablar con Amami en privado. Él se sonroja al verla y ella le dice que se relaje, mostrándole una fruta que él desconoce y proponiéndole, con tono serio, impartir la siguiente conferencia, pues seguramente todos estarían interesados en aprender a preparar agua bendita. La historia nos traslada al pasado, cuando Fía informa la situación a Eccles y a Sol. Este último, con tono severo, dice que no pueden dejar que el árbol del mundo siga existiendo porque es una situación insostenible y deben actuar de inmediato, pero Fía lo detiene asegurando que aún no es momento, que primero deben establecer contacto y pensar en esas personas, lo que provoca que Sol le pregunte a qué se refiere, mientras Eccles aclara que para mantener la paz es crucial reprimir ciertas emociones en ambas partes y que conviene investigar si eso es posible, aunque reconoce que la presencia humana atrae demasiado la atención y duda que la discreción funcione, a lo que Fía responde, con su tono característico, que el que llama la atención es él y pide quedarse en su lugar, generando preocupación en Sol, que le reclama lo arriesgado de su propuesta, mientras ella insiste en que solo debe investigar si este reino puede llegar a convertirse en enemigo de la humanidad. Entonces, Eccles, con gesto serio, informa que la reina dragón ya se ha recuperado y que con las técnicas médicas de este reino quizá estén en grave peligro, lo que reduce aún más las posibilidades de paz, por lo que ordena a Fía usar el ave para enviar un informe detallado, actuar con prudencia y retirarse si la situación es demasiado peligrosa, asegurándole que confía en su juicio y dejándole la misión a su cargo. De regreso al presente, Amami le pregunta qué es eso del agua bendita y si está segura de impartir ella una conferencia, a lo que Fía responde que es algo que puede enseñar sin meterse en problemas y que sin duda resultará útil, explicando que es efectiva contra maldiciones, mientras Amami, entusiasmado, propone consultarlo con la canciller,
la princesa y la reina, pero antes de darle más detalles Fia, acercándose con tono juguetón, le dice que esa respuesta tal vez sea la de la próxima vez y se despide. Por otro lado, en el mercado, Alec se encuentra con Hook, que transporta junto a la araña unas herramientas nuevas fabricadas por Normin para Amami, y aunque Alec ofrece ayudar con la carreta, Hook se niega diciendo que no es nada y solo pide avisarle al jefe, marchándose luego de dejar la carga. Más tarde, la narración nos lleva a la habitación de Ruko, que nerviosa se disculpa por el desorden mientras Amami y los demás se sorprenden al ver sus pinturas. Amami emocionado comenta que dibuja muy bien y que sería un desperdicio usar su talento únicamente para ilustraciones de clases, a lo que ella, sonrojada, responde que rara vez ha vendido un cuadro, aunque también pinta por gusto personal, recordando a su padre que, tras la muerte de su madre, cayó en depresión, dejó de volar a pesar de ser arpía y se encerró en casa, pero aún así la apoyó cuando decidió ir a vivir de su arte, por lo que ahora quiere dibujar paisajes para mostrarle el mundo y motivarlo a interesarse de nuevo y volver a volar, aunque admite que ahora ella, por su aumento de peso, es incapaz de regresar a casa. Conmovido, Amami le asegura que se esforzarán juntos con la dieta. Al salir, Alec aparece reclamándole que no debería andar sola porque es imprudente y teme que la chica de las 6 estrellas lo moleste, a lo que Amami aprovecha para contarle sobre la propuesta de Fia de enseñar agua bendita, pero Alec, escéptico, sugiere que podría ser veneno, mientras Amami responde que no cree que esa sea su intención, aunque lo investigará junto a la canciller. Alec entonces le comenta que vio a Hook y a la araña transportar unas herramientas enormes y le pregunta qué son, a lo que Amami explica que se trata de una báscula de plataforma que piensa usar para medir el peso corporal, fundamental en medicina para monitorear objetivamente el progreso de la dieta de Ruko, aunque Korone no entiende del todo el concepto. Alec plantea que su peso como dragón varía mucho al transformarse y pregunta cómo vería eso la medicina, a lo que Amami, pensativo, responde que es algo que deben investigar y, recordando con una sonrisa a Fia, admite que aún no entiende muchas cosas de este mundo, pero quiere aprender todo lo posible para poder salvar a tantas personas como pueda. Ya en el hospital, Amami observa la báscula recién construida y comienza a inspeccionarla, mientras Alec le pregunta qué significan esos pesos, a lo que Amami responde que la escala marca 50 kilogramos, explicando que 1 kilogramo equivale al peso de 1 litro de agua, y Korone, sorprendida, relaciona el dato con las soluciones salinas que usaron antes, lo que Amami confirma añadiendo que los contrapesos no pesan exactamente eso y que incluso la medida de 1 litro puede ser inexacta por depender de la temperatura y la gravedad del planeta, hasta que Alec, molesto, lo interrumpe exigiendo que se detenga, a lo que Amami, confundido, le pregunta si entendió, y Alec, serio, responde que en realidad no entendió nada. Las unidades de medida como el kilogramo, el metro o el segundo nacieron de la necesidad de estandarizar cómo pesamos, medimos y contamos el tiempo. Durante siglos, cada región usaba sus propias referencias, pies, varas, libras o arrobas, lo que generaba confusión en comercio y ciencia. Para resolverlo, Francia impulsó en el siglo XVIII el sistema métrico decimal, basado en múltiplos de 10 y más tarde transformado en el sistema internacional, SI, que hoy domina la ciencia y la industria. Sin embargo, el sistema inglés sobrevivió en países como Inglaterra y Estados Unidos, con unidades menos prácticas como pulgadas, millas y libras, herencia de medidas medievales ligadas al cuerpo humano y a la vida cotidiana. Esa resistencia cultural y política a lo francés hizo que hoy convivamos con dos mundos, el de la precisión universal del SI y el de las medidas tradicionales del sistema inglés, cuya vigencia todavía causa problemas de conversión, incluso en misiones espaciales. Ya más calmados, Amami comienza a ajustar la contrapesa de 60 kilogramos sumándole 4 kilogramos adicionales para que de 64 kilogramos. Pero al comparar observa que no coincide y ajustándola de nuevo esta marca 66 kilogramos, indicando que subió 2 kilogramos. Él intenta excusarse diciendo que es la ropa, pero Alec le dice que será por no dormir bien, mientras Korone le anima a hacer dieta junto a Ruko-san. En ese momento son interrumpidos por Choe, que le presenta formalmente a su mayordomo Mircea, quien se disculpa por no presentarse antes y saluda cortésmente a Amami. Chloe, entusiasmada, le cuenta que logró tener éxito en los experimentos con la magia de oscilación y quiere mostrarle los resultados, vendándole los ojos
introduce varios objetos en un recipiente con agua y, con solo colocar su mano en la superficie, Chloe logra percibirlos con su magia, identificando una daga, un uchu y una rodaja de porún, sorprendiendo a todos mientras aplauden. Amami, admirado, le dice que tiene una habilidad increíble y le entrega un esquema aproximado de su cuerpo para que intente localizar una zona específica, explicándole que, aunque es arriesgado, necesita usar su propio cuerpo como sujeto de prueba porque es el único que conoce bien y que, si funciona, se ampliará enormemente el rango de exámenes posibles. Alec, enojado, le recuerda que esa magia se usó para destruir rocas y que es muy peligroso, pero Amami insiste tranquilo en que es necesario. Acto seguido, Amami se acuesta en la cama ante la preocupación de todos, incluso del pequeño Slime. Chloe, con determinación, procede al hechizo mientras él le indica el área a revisar y, concentrándose, logra percibir que la disposición de la sombra coincide con exactitud con el esquema, logrando así el experimento. Amami, levantándose, la felicita diciendo que es increíble y ella, aliviada y sudando, explica que era por los nervios. Amami sonríe y le pide que intente plasmar lo que sintió en papel para compartirlo con los demás, dejando a Chloe impactada. Ella, nerviosa, empieza a dibujar pero el resultado es incomprensible para todos y admite ser pésima dibujando, a lo que Amami la tranquiliza diciéndole que es cuestión de práctica como los amarres quirúrgicos y propone pedirle ayuda a Ruko-san, quien es muy buena dibujando, mientras Korone asiente. Amami agrega que también necesitarán su ayuda con la anestesia local, que está por agotarse, disculpándose por pedirle tantas cosas y Chloe responde que es un honor que sus habilidades sean de utilidad. En paralelo, en una reunión entre las reinas, la canciller se disculpa con Saya por llamarla de improviso y le pregunta sobre unos frutos que resultan ser de Nab. La reina elfo confirma que ha oído que son la base para preparar agua bendita, y Saya responde sorprendida que es cierto aunque la iglesia no reconoce oficialmente su existencia, explicando que originalmente se daban estos frutos al ganado como protección contra maldiciones. La canciller confirma que Senpai les pidió una conferencia sobre ello y Saya advierte que, aunque el agua bendita no es de uso habitual en la iglesia, es información que el reino humano busca mantener bajo control. Preguntándose qué trama Senpai, la reina dragón interviene diciendo que si realmente es efectiva podría ayudar en los tratamientos de Yuito-san, pero que si son solo palabras vacías le causarán problemas innecesarios, asegurando que quieren ayudar a Yuito-san que se esfuerza por ellas, pero que no saben mucho ni de ese fruto ni de Senpai, y que solo les queda confiar en Saya, pidiéndole que esté presente durante la conferencia y la vigile. Saya, ruborizada, acepta encargarse. De vuelta con los chicos, que van rumbo a la casa de Ruko, Alex se aparta para hablar con Chloe comentando que si dejan a Amami seguirá buscando excusas para probar experimentos peligrosos en sí mismo. Con cara de determinación agrega que lo siguiente es la anestesia espinal y que, por favor, la pruebe con el primero, sorprendiendo a Chloe. La historia nos traslada a una aldea lejana donde un grupo de hombres cerdo, visiblemente alarmados, discuten la grave situación. El río se ha secado, afectando directamente a los campos de cultivo que dependen de esa agua, y aunque uno de ellos le dice al jefe que todo esto es una locura, la orden es clara: deben actuar de inmediato y enviar un mensaje a todos sus camaradas dispersos por el reino. De regreso al árbol del mundo, vemos a Ruka enseñándole a pintar a Chloe, quien diligentemente hace un boceto de una manzana y pregunta qué tal quedó. Ruka, algo nerviosa, le muestra que también estaba dibujando lo mismo desde atrás y la diferencia en la calidad sorprende a Chloe, que se pregunta cómo puede ser tan abismal, mientras Ruka le explica que es complicado de detallar de golpe, pero le da consejos esenciales: mejorar la postura para evitar distorsiones en la perspectiva, definir mejor luces y sombras, resaltar volumen y bordes y practicar degradados para dar profundidad y curvatura, disculpándose por abrumarla con tantas cosas, pero Chloe, emocionada, le responde que no se preocupe, que todavía le queda un largo camino y la alaba llamándola increíble, a lo que Ruka agradece mencionando que no hace más que dibujar, aunque también sigue con lo de la dieta, contándole que ese día salió a correr con sus amigos. Más tarde, Chloe se despide recordándole que habían quedado en que debía dormir bien, pero al salir se encuentra con Alec y Saya, quienes le preguntan cómo le va con la pintura.
Chloe responde que siempre creyó que eso era propio de los reinos diurnos, pero que está resultando divertido y todo gracias a Ruka, aunque aún le falta mucho para poder ayudar mínimamente a Amami Sensei, disculpándose si sonó como que era una molestia, y Alec interviene diciendo que cuenta con ella también hoy, poniéndola nerviosa tanto a ella como a Saya, a lo que Chloe pregunta si en serio se encuentra bien, y Alec responde que no es nada del otro mundo. Ya dentro de una habitación, Alec comienza a quitarse la ropa dejando ver heridas recientes, lo que preocupa a Saya, que le pregunta si está bien ocultando lo de Amami, pero Alec, tomando un cuchillo, menciona que ya es demasiado tarde y que si se lo hubieran dicho él los habría detenido, así que no les queda otra que hacerlo por su cuenta. Acto seguido se apuñala el brazo y, mientras presiona la herida, les pide a las chicas que hagan su parte, a lo que ambas comienzan a aplicar magia sobre él. En otro lugar, en las calles del Árbol del Mundo, un grupo de elfas oscuras ocultas en las ramas comentan lo horribles que son las vistas del sitio mientras otras discrepan, hasta que de repente avisan que el objetivo se acerca y vemos a Amami y Korone despidiéndose de los demás, cuando la líder de las elfas se levanta con tono serio diciendo que el objetivo es ese hombre y ordena eliminar al resto, lanzándose todas con sed de sangre visible. Pero un fuerte golpe las hace volar interrumpiendo el ataque. Furiosas, se reincorporan maldiciendo a la persona que las hirió y exigiendo que se identifique, revelándose que es el mayordomo, quien guarda silencio. La líder elfa oscuro lo acusa de ser del reino de la noche y le lanza cuchillas, pero él las detiene fácilmente con un simple gesto y, burlón, les dice que son artimañas baratas, lo que enfurece más a las atacantes, que comienzan a conjurar magia, pero él, con tono imponente, asegura que si su intención fuera matarlas ya lo habría hecho y que podría demostrarlo, pero que si bajan la cabeza y llevan un mensaje a su reino les perdonará la vida, advirtiendo que de todos modos ese mensaje acabará llegando al rey demonio. La líder, colérica, enciende una bomba y se la lanza, pero el mayordomo corta la mecha con un movimiento ágil de su espada, toma la bomba en su mano y la devuelve con tal fuerza que impacta de lleno en su rostro, sentenciando con tono serio que si así son las cosas, todas morirán. La líder, visiblemente herida, da la orden de alto declarando su derrota y pregunta qué mensaje debe transmitir, a lo que el mayordomo, revelándose como el verdadero ancestro Radu, le dice con firmeza que aquel al que tienen como objetivo es un benefactor del reino de la noche y que él lo protegerá, y si vuelven a cometer ese error la próxima vez se desatará una guerra, advirtiéndoles que lo recuerden bien, que no es solo una amenaza. Las elfas, murmurando molestas entre sí, dudan si de verdad ese es el ancestro de la sinceridad, pero la líder, seria, acepta y promete informar al rey demonio, aunque antes, con tono de odio, le advierte que más le vale ser el quien cumpla su palabra, retirándose con su grupo. Mientras a lo lejos también vemos como un humano que presenció todo el acontecimiento escapa con visible enojo. Tiempo después, ya de día, vemos a Ruka agotada mientras realiza su trote matutino, mencionando que al correr el viento le golpea las alas. Su compañera Rosalie, una chica cerdo, le responde alegremente si acaso no quiere volver a volar, pues ella también quiere ponerse en forma, por eso se adelantará, y Ruka, casi desfallecida, le agradece por acompañarla en la dieta, recordando que el día anterior dijo que le dolían los dedos del pie y preguntando si está bien correr así, a lo que Rosalie, acelerando el paso, responde que no hay problema, pero de pronto son interrumpidas por una centauro que la saluda amablemente y entrega una carta recién llegada por ave mensajera. Sin embargo, apenas Rosalie la toma, un dolor severo en su piel la hace caer al suelo adolorida. La escena cambia al anfiteatro, donde Fia inicia la conferencia sobre el agua bendita frente a Amami y compañía como espectadores. Comienza mostrando el fruto Nab y explica que el primer paso es pelarlo, advirtiendo que su olor fuerte se impregna en las manos, aunque no es algo de preocuparse. Luego hay que picarlo bien fino, entre más, peor huele, y, si se tiene un mortero, triturarlo allí antes de meterlo en un paño y exprimir bien todo el jugo, mencionando que Ecclesensei tiene un método para sacar aún más de los restos, pero ella no sabe cómo.
concluyendo que básicamente así ya se obtiene el agua bendita, lo que deja impactado a Amami, quien pregunta sorprendido si eso es todo, confesando que pensó que sería más difícil o requeriría algún secreto mágico, a lo que Fia, entre risas, responde que originalmente esto lo usaban los granjeros cuando veían al ganado con el estómago hinchado, creyendo que era una maldición, y que al mezclar el jugo con el alimento del animal, este mejoraba, por lo que no tiene nada que ver con magia, aunque sí puede considerarse un tratamiento. Saya pregunta si la iglesia no podría ver esto con malos ojos y volverse un problema que en el árbol del mundo conozcan esta información, pero Fia, tranquila, responde que para nada, ya que la iglesia ni siquiera reconoce oficialmente el agua bendita y detestan que se le llame así, pues lo consideran algo usado solo para el ganado, casi desentendiéndose de todo lo relacionado, mientras que Sensei cree firmemente en sus méritos y resultados, incluso probando sus efectos en humanos, lo que lo hace chocar seguido con sus superiores. Amami, curioso, pregunta cómo verificó su eficacia y Fia explica que se la dio a los habitantes de un barrio bajo afectados por una maldición, entregándosela solo a la mitad, mientras que a la otra les dio simple agua con el olor característico del fruto de Nab, lo que impacta a Amami y provoca que Alec, molesto, pregunte por qué los engañaron de esa manera, pero Fia aclara que no los engañaron, ya que no les cobraron nada y, además, los que solo recibieron agua fueron sanados personalmente por Sensei. Amami interviene deduciendo que la entrega de agua bendita o normal se hizo de forma que los pacientes no supieran cuál era cuál, confirmando Fia que así fue y que fueron las 6 estrellas quienes la distribuyeron, sorprendida de que Yuito-san lo supiera, pero antes de responder, la conferencia es interrumpida por la llegada de Rosalie y compañía, quienes informan que ella estaba corriendo con normalidad y se lastimó el pie, por lo que ahora no puede caminar. Amami se levanta enseguida para revisarla y al observar la herida nota un sangrado notorio en la uña de su pierna, diagnosticando que se trata de una uña encarnada. Korone, intrigada, le pregunta a Amami a qué se refiere y él explica con calma que cuando una uña se clava en la parte de la piel que la rodea, también llamada pliegue ungueal lateral, empieza a causar dolor e hinchazón, y a eso lo llaman uña encarnada. Las causas son varias, como cortarse las uñas demasiado o mal, o usar zapatos ajustados que no se adaptan al pie. Rosalie, apenada, responde que ayer corría con zapatos un tanto ajustados porque pensó que serían mejores para correr. Amami, entendiendo la situación, le explica que en su caso se ha formado una zona de carne sobresaliente sobre la uña debido a un tejido granulomatoso, lo que significa que ya sentía dolor desde hace tiempo, quizás desde que empezó a usar esos zapatos. Ella confirma que así es y promete que ya no volverá a usar ese calzado. Ruka, visiblemente preocupada, le dice que perdón, que fue ella quien insistió en que la acompañara con la dieta, pero Rosalie con tono calmado le responde que también quería tener una mejor figura, que no es su culpa y que además se puede curar, ¿cierto, Sensei? Amami, con una sonrisa, le dice que sí, aunque propone posponerlo para prepararse bien. Tiempo después, Korone le pregunta al amo qué método piensa usar para curarla. Él responde que, con una cirugía, podría eliminarse el dolor rápidamente y ella volvería a caminar con normalidad, pero quizá lo mejor sea un tratamiento conservador para que vaya mejorando poco a poco. Los tratamientos conservadores para la uña encarnada se usan en casos leves y buscan reducir la presión entre la uña y la piel con métodos como el vendaje con cinta, el relleno con algodón o el canal. Estos alivian el dolor y la irritación, pero si hay complicaciones o la uña está muy encarnada, se recurre a la cirugía. Rosalie, al escuchar esto, recuerda la carta que leyó y una visión aterradora de su aldea, preguntando exactamente cuánto podría tardar el proceso. Amami responde que, como hay formación de granuloma y la hinchazón es severa, si optan por un tratamiento conservador, por ejemplo el método del canal, tomaría al menos unos 180 días en sanar y que al principio revisará su progreso periódicamente, pero es interrumpido por Rosalie, quien con tono sereno dice que sabe que debería estar agradecida solo por el hecho de que quiera curarla, y pide perdón si está siendo exigente, pero, ¿podría optar por la cirugía esa que suena más rápida? Fia agrega, sorprendida, que como es esa cirugía, preguntando si otra vez va a cortar y abrir a alguien. Amami responde que sí, pero esta vez solo será cortar la uña y el tejido granulomatoso que están causando el problema, asegurando que hará todo lo posible para que no sienta dolor.
Rosalie lo observa con mirada decidida, pero son interrumpidos por el grito de Ruka, quien visiblemente preocupada pregunta si acaso van a cortarle su uña y su piel, diciendo que la cirugía suena peligrosa y dolorosa, que el otro método parece mejor. Sin embargo, Rosalie con una sonrisa le agradece la preocupación y le dice que confía en el sensei, que si cortando puede curarse rápido no tiene problema, que está en sus manos. Tiempo después, con todo listo y el equipo quirúrgico preparado, empiezan a tratar a la paciente. Amami menciona que empezará marcando las zonas que se van a cortar, realizando una línea en la parte afectada. Korone, asombrada, pregunta por qué marcó también parte de la piel, y Amami explica que esa zona es necesaria porque, si la hinchazón estuviera solo en la parte distal del pliegue lateral, es decir, en un costado de la punta de la uña, bastaría con hacer un corte cuneiforme en una parte del borde de la uña, pero en el caso de Rosalie-san, toda la piel del pliegue lateral está inflamada, e incluso se ha formado un granuloma piogénico. Por eso habrá que hacer un corte cuneiforme más amplio y por debajo de la piel, aproximadamente dentro del área que marqué. El granuloma piógeno es un nódulo rojo, solitario e indoloro que aparece como respuesta a la cicatrización alterada, especialmente por irritación o inflamación repetida, como en uñas encarnadas. Aunque su nombre sugiere pus e infección, en realidad es un crecimiento excesivo de tejido inflamatorio y no siempre se debe a bacterias, aunque estas pueden complicarlo. La matriz ungueal es la parte de la piel situada debajo de la base de la uña, justo por detrás de la cutícula, y es la responsable de la producción y crecimiento de la lámina ungueal, la uña visible. Allí se encuentran células especializadas que se dividen y queratinizan, empujando hacia adelante las capas nuevas que forman la uña. Gracias a esta actividad celular continua, la uña puede regenerarse de manera progresiva cuando se corta o se daña superficialmente. Si la matriz ungueal se daña de forma temporal, la uña puede crecer con irregularidades, como surcos, engrosamientos o cambios de color. Sin embargo, si el daño es grave o permanente, por traumatismos profundos, quemaduras, infecciones severas o cirugías, la producción de nuevas células puede detenerse o alterarse de manera irreversible, lo que ocasiona deformaciones permanentes en la uña o incluso la imposibilidad de que vuelva a crecer. Amami continúa, explicando con calma que no obstante también deben pensar en el ángulo en que se hace el corte, porque por esa zona está la matriz ungueal, la raíz de donde nace la uña, y no sería bueno dañarla. Fia agrega entonces que si se conserva esa matriz, con el tiempo la uña se regenerará por completo, a lo que Amami asiente confirmándolo y añade que si la cirugía se hace conservando la matriz ungueal pero el problema persiste, podrían considerar un procedimiento que incluya cortar por esa zona, aunque en el caso de Rosalie cree que estará bien siempre y cuando corte sus uñas correctamente y elija calzado adecuado de ahora en adelante. Rosalie, un tanto nerviosa, responde dándole las gracias por explicar los detalles, sensei, y también a todos los presentes por hacer las preguntas que ella no pudo porque su mente estaba abrumada, diciendo que tenerlos allí ha sido una suerte dentro de esta desgracia y que espera seguir contando con su apoyo. Amami, con determinación, empieza a dar instrucciones, solicitando a Korone que ayude con la desinfección de la zona e informándole a la paciente que puede doler un poco al tocar, a lo que ella responde que tratará de resistir, pero es intervenida por Choe, quien disculpándose por la intromisión dice que si ella va a sentir dolor, cree que sería bueno emplear su magia para inhibir la sensación, agregando que además de estar mejorando su dibujo ha estado practicando con esmero esa magia para que pueda sustituir a la anestesia local que según entiende se está agotando, incluso habiendo realizado ensayos clínicos con el apoyo de Alec-kun. Amami, absorto en sus pensamientos, recuerda a Alec-kun y con gesto preocupado por el significado de ensayos clínicos pone una cara de terror, pero Choe lo interrumpe rogándole que le permita intentarlo esta vez. Rosalie menciona que no tiene problema con eso, citando que los orcos son fuertes y aguantan todo aunque a veces eso pueda llevar a cometer estupideces, y que en todo caso si siente mucho dolor en ese momento pedirá ayuda. Amami, con determinación, accede y le dice a Choe que cuenta con ella, y ella emocionada asiente realizando la magia, localizándola justo en el dedo del pie, agregando que basándose en los ensayos clínicos ha ajustado la cantidad de maná utilizada en comparación con antes. Que es posible que se presenten variaciones según la raza en que se emplee, pero debería durar entre 10 o 15 ciclos del reloj de arena usado al medir el tiempo en la nixtamalización, es decir 50 a 75 minutos, y que el ajuste también está pensado para casos en los que sea necesario reaplicar la magia más de una vez,
Aunque si el dolor no desaparece a la primera no tiene sentido volver a intentarlo. Amami, asintiendo, le pide a Korone que desinfecte la herida, aplicando presión con el algodón y consultando a Rosalie si siente algún dolor, a lo que ella con tono alegre responde que siente algo similar a presionar el dedo pero nada doloroso, lo que alegra a todos. Amami, impresionado, le dice a Choe que investigó hasta la efectividad y duración, dándole las gracias, a lo que ella responde que todo es gracias a Ale Cohen, dejando a Amami pensativo pero aún así agradeciéndole por todo, y Choe alegre responde que por nada. Continuando, Amami le pide a Juno que le pase el instrumental y ya preparado empieza cortando un guante de uno de sus dedos. Con la pierna desinfectada empieza a colocar el trozo de guante en el dedo llegando hasta la base y apretándolo de tal manera que evite el sangrado posterior, explicando que al principio no es necesario realizar un torniquete para esta cirugía pero que lo hace por precaución ya que a veces los cortes profundos pueden causar sangrado. Después da instrucciones a todos de cambiarse con equipo quirúrgico y hasta la pequeña hada accede, quedando todos preparados con su vestimenta. Juno informa que esos destellos que emiten las alas de las hadas son magia de luz, así que no debería haber problema con el contacto en la herida y Amami está de acuerdo, empezando a informar que iniciarán con la resección en cuña del borde lateral de la lámina ungueal con preservación de la matriz para tratar una uña encarnada. Amami, tomando las tijeras quirúrgicas, empieza a introducirlas en la uña en la dirección de la demarcación, sorprendiendo a todos. Le consulta a la paciente que si siente dolor avise de inmediato, a lo que ella responde que solo siente una presión pero todo está bien. Amami, asintiendo, empieza a cortar poco a poco empujando en dirección al pie, llegando al límite de la uña visible y mencionando que proseguirá más profundo, explicando que si el corte no se hace bien y profundo hay un alto riesgo de que la uña encarnada regrese pronto aunque se tomen medidas, por eso debe cortar hasta el fondo sin dejar nada. Retomando, empieza a empujar la tijera debajo de la piel continuando con el corte. Y una vez realizada la incisión toma las pinzas de mosquito de punta recta y sujetando el trozo recién cortado dice que a veces se quiebra durante el procedimiento y puede dejar fragmentos, por eso hay que sujetarla firmemente desde la base al sacarla. Con un movimiento preciso toma el trozo tirando de él y logrando retirarlo. Amami menciona que la punta de esta uña está muy afilada, que no parece que se haya quebrado y que el borde que se cortó también está en buen estado. Korone pregunta si ya sería todo con la uña y qué paso sigue, a lo que Amami menciona que en esta ocasión también deben encargarse de la parte inflamada, por lo cual queda trabajo por hacer. Por otro lado, en la sala de espera, Alec calma a Ruka diciéndole que espere con paciencia y sumando que si intenta intervenir la detendrá, mientras piensa para sí mismo si habrá funcionado, si fue de utilidad todo lo que hizo. De regreso con la cirugía, Amami solicita las tijeras oftalmológicas y Korone se las pasa informando que son las nuevas hechas por Normin-san. Amami, sujetándolas, menciona que va a extirpar el granuloma y una parte del pliegue ungueal lateral que se ha engrosado y vuelto fibroso, comenzando a cortar con precisión mientras piensa para sí mismo que no puede dejar ningún resto y debe asegurarse de cortarlo de raíz. Continúa cortando mientras los demás observan expectantes la situación. Una vez terminado, toma algo de gasa y comienza a limpiar la zona con suaves golpes. Al observar detenidamente informa que la zona quedó perfecta y que el sangrado no es significativo, procediendo a cortar el torniquete y solicitando las tijeras Cooper nuevamente. Acto seguido, retira el torniquete y menciona que incluso tras retirarlo el sangrado es casi nulo y que con ejercer un poco de presión será suficiente. Con una sonrisa dicta que con esto acaban. La paciente, suspirando, dice sorprendida que al inicio tenía miedo pero no sintió gran cosa durante el corte y pudo soportarlo gracias a su magnífico trabajo, agradeciendo profundamente. Todos, contentos, reciben el cierre de Amami, quien sentencia que dan por concluida la intervención y felicita a todas por el buen trabajo. Saliendo de la habitación en una silla de ruedas, Ruka rompe en llanto preocupada preguntando cómo está Rosalie. Amami, con calma, le dice que estará bien, que hoy la tendrán en observación en una habitación del hospital pero que ya trataron por completo la uña que le causaba dolor. Ruka, aliviada, se lanza a abrazarla alegre porque todo salió bien. Alec interviene saludando, lo cual le trae recuerdos a Amami, pero antes de eso le informa al paciente que la lleven a una habitación donde esté tranquila,
agregando que desde hoy puede caminar y que es posible que ni siquiera sienta dolor, pero que lo preferible sería que evitara cualquier actividad física en los siguientes 2 o 3 días. Ella, un tanto pensativa, asiente mientras se aleja junto a Ruka agradeciendo mucho por el tratamiento. Ya a solas, Alec le comenta a Amami que si Rosalie no sintió dolor significa que el ensayo clínico fue un éxito. Amami, serio, le dice que cómo están sus heridas y que le deje examinarlo. Alec menciona que Chloe se encargó de cerrarlas todas y Saya de purificarlas, así que no hay nada de qué preocuparse, pero Amami, con cara preocupada, responde que puede que tenga razón, aunque quiere comprobarlo por sí mismo. Alec, con tono apagado, le dice que por qué tiene esa expresión tan apagada, que sabe que está cansado por la cirugía pero que no hay de otra y que lo siga para hablar cara a cara y soltarlo todo. Mirándolo con tono calmado, Alec le dice que lo hizo pensando que era lo mejor, que aunque su ensayo clínico hubiera fracasado no habría afectado la cirugía pero que, si salía bien, sería beneficioso para todos, y que tampoco venga a decirle que no haga cosas por su cuenta porque Amami también hace lo mismo, que entiende, pero que tampoco podía quedarse sin hacer nada y que pensó que, tal vez, si todo salía bien, por fin podría serle de ayuda. Amami, observándolo, procede a inclinarse pidiendo perdón sinceramente, explicando que lo único que quería era que no resultara herido y que supone que era lo mismo con Alec, que también estaba preocupado de que experimentara con la magia de Chloe San en sí mismo, admite que fue egoísta y no se dio cuenta de nada, terminando por despreciar su consideración y su sentido del deber, y agradeciéndole profundamente. Dice que ahora está decidido y dejará de cargar con todo el solo. Alec, observándolo con una sonrisa, responde que bien dicho. Amami agrega que así que tampoco se haga daño a sus espaldas y que hablen entre ellos todo lo que haga falta, a lo que Alec asiente. Amami, con gesto molesto, menciona que ya soltaron todo y que ahora le deje ver esas heridas, lanzándose sobre Alec mientras las demás chicas observan la escena con sorpresa. Por otro lado, Rosalie se encuentra recuperándose en su habitación mientras observa su carta, hasta que Ruka llega emocionada con tacos, informándole alegre que el doctor le dio permiso de comer algunos siempre y cuando no se exceda. Rosalie, con tono serio, le dice que lo siente pero que tiene que irse. Ruka, incrédula, pregunta a dónde va y qué pasa con los tacos, pero Rosalie, alistándose para salir, le responde que se los puede comer ella mientras corre fuera de la habitación, dejando a Ruka preocupada. La orca sigue corriendo por las calles del árbol del mundo mientras piensa emocionada que ya puede correr como antes y agradece en su interior a todos, aunque también se disculpa con Ruka por arruinarle la cena de tacos que tanto esperaba. En otro lugar, en el bar de los dragones, Amami y compañía disfrutan relajados. Normin comenta que el hospital ya está tomando forma y le pide a Amami que hable un poco sobre la destilación. Amami, con una sonrisa, reconoce que sin duda sería muy útil poder producir alcohol para desinfectar y menciona que le gustaría pedirle que comenzara a construirlo, aunque ahora mismo es un poco complicado. La canciller interviene aclarando que si es por presupuesto no debe preocuparse, pues tienen una partida reservada para todo lo que necesiten, aunque al final dependerá de si tendrán tiempo con lo que falta por terminar en el hospital. Normin, con una sonrisa confiada, les dice que lo dejen en sus manos. La conversación es interrumpida por la llegada de Ruka, que preocupada les informa que Rosalie-chan se ha ido y no sabe a dónde. Regresando con Rosalie, la vemos correr en medio del bosque hasta que de repente un enorme hombre con aspecto de elefante le bloquea el paso y con voz aterradora le pregunta a dónde va en medio de la noche. Rosalie, mostrando valentía, le responde que ha escuchado rumores sobre tipos sospechosos que han evitado los colmillos del dios del bosque y lo acusa de ser un traficante de esclavos. El hombre, con expresión detestable, masculla que quizás no sea tan cara como una elfa, pero que de seguro pagarán bien por una orca, y acto seguido se lanza para capturarla. Ella logra escapar con un movimiento ágil en el último segundo, continuando su carrera desesperada, pero el camino es bloqueado por varios hombres elefantes iguales al anterior. Rosalie entra en pánico mientras la voz del primero le ordena rendirse, lanzándole además un enorme tronco que apenas logra esquivar. Pero inmediatamente otro de ellos la atrapa con una cuerda al cuello y, con placer y burla, declaran que la tienen.
La chica, entre lágrimas, pide disculpas a su hermano y a los demás por fallarles, mientras uno de los elefantes agrega que tienen algo de éter para controlarlas y sigue resistiendo, aunque antes planean enseñarle cuánto duelen unos buenos golpes. Sin embargo, en ese instante es interrumpido por un enorme corte en el cuello. Un hombre desconocido aparece, afirmando que es una vergüenza que tantos hombres ataquen a una sola mujer, y desafiante sentencia que ahora verán qué pueden hacer contra él, mientras Rosalie, en lágrimas, se pregunta quién es ese misterioso Salvador. Hasta aquí llega esta historia. Aunque la serie continúa en emisión, cada nuevo capítulo tarda entre 2 y 3 meses en publicarse, por lo que en este canal damos por concluida esta narración hasta una nueva temporada. Gracias por acompañarnos y por compartir esta gran historia. Nos encontraremos nuevamente en otra aventura. Les habló Ciro Recap. Hasta la próxima.